¿Y qué es lo que Josh está mirando? ¿Qué es lo que tanto ella quiere ver? O sea, uno no puede ver nada aquí. ¿Pero qué? Pero ven acá, ¿y qué será lo que está mirando Josh? Mínimo será pornografía que está mirando. Esto es A Propósito Podcast. Hoy presentamos No puedo dejar la pornografía. Estamos aquí. Estamos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y buen provecho. Eso. Ya ustedes vieron cuál es el tema de este episodio. No puedo dejar la pornografía. Y me gustaría darle un poquito de historia acerca de esto. En las décadas del 1950 al 1960 se generó lo que se conoce como la revolución sexual. Y de ahí en adelante se abrieron diferentes formas de poder expresarse a nivel sexual. Conforme pasaban los años, ellos comenzaron a darse cuenta, y digo ellos, las industrias, de cómo poder generar esto en una forma de que sea parte de la cultura. Y lamentablemente, de ahí nace lo que hoy vamos a hablar, que es la pornografía. Hay estadísticas que les voy a compartir y que son muy, pero muy difíciles, impactantes. Estadísticas que nos muestran cómo el consumo de la pornografía ha llegado a tal grado que matrimonios han sido destruidos por la pornografía y nuestra sociedad y nuestros jóvenes están siendo consumidos por este mal. Una de las estadísticas dicen que 12 millones de estadounidenses son adictos a la pornografía y 40 millones visitan sitios pornográficos de forma regular. Pero ahí no acaba lo impactante de esto. Un informe indicó que 7 de cada 10 adolescentes consumen pornografía a la que acceden por primera vez a la edad de 12 años. La pregunta sería, ¿en dónde están los padres? Pero aquí no termina, familia. Hay sitios web de pornografías que son los más populares dentro de lo que nosotros conocemos, el algoritmo y todo esto. Pornhub, 5.5 billones de visitas. Eso es tremendo. Xvideos, 3.58 billones de visitas. X1XX, XNXX, 1.36 billones de visitas. Y lo último, en el sexto lugar está el sitio web OnlyFans, con solo 461 millones de visitas. ¿Qué ustedes creen de esas estadísticas? Bueno, si la pornografía no es tan mala, porque estamos viendo la destrucción de nuestra civilización. O sea, estamos viendo de que lo que antes pensábamos que, no, es solamente una mujer o solamente un hombre haciendo algo, o sea, es algo privado, no es algo tan que está avanzando. No. Ese es el problema con algo intrínsecamente malo, que siempre va a avanzar en peor y en peor. Y yo siendo joven y a la misma vez cristiano y a la misma vez siendo parte de la iglesia, a mí me tocó ver ¿cómo se dice? Los repercussions. Las repercusiones. Exacto, esa palabra. Sobre jóvenes. Y yo
tengo un testimonio muy fuerte con la pornografía cuando era pequeño. Y para mí yo fui expuesto a eso a una temprana edad. Luché toda mi infancia, toda mi high school, middle school. Y no fue hasta que di mi vida a Cristo y fui honesto y experimenté finalmente libertad. Desde ese entonces no he visto pornografía, gracias a Dios. Ay, gracias a Dios. Y veo que recordándome en el pasado, veo que nada de lo que yo estaba viendo me estaba ayudando. Incluso me estaba haciendo peor. Te estaba enfermando. Me estaba imagino. literalmente, o sea, la pornografía es un veneno, no es un remedio. Uno piensa que es un remedio porque te satisface instantáneamente o en el momento, Ujú. pero a largo plazo, o sea, si tú pones en Google, o sea, si tú ves ¿cómo se dice? Repercusiones. Exacto. Vemos que es algo fatal. Y conectando con lo que tú acabas de decir, la pornografía genera adicción. Ha sido comprobado, la pornografía Exacto. genera adicción. Volvemos a los temas químicos cerebrales, Yeah. genera dopamina. Exacto. Estimula la producción de dopamina en tu cerebro, que es ese neurotransmisor eso que te ayuda a sentir bien, que te Ujú. hace sentir emocionado. Yeah. Y por ende, con el tiempo puedes crear una adicción muy fuerte hacia Sí. la pornografía y eso Sí. es muy, muy delicado. Y ahora, hoy en día, viendo como el contexto de historia, antes el acceso a la pornografía era bastante difícil y era bastante limitado. Ahora no es así. Ahora se tiene pornografía en todos lados, Yeah. en todos los contextos y no es necesariamente esa pornografía con esa acción tan visual, sino que tú puedes ver pornografía en series, en películas, hasta en conciertos. Un tipo de baile es un baile pornográfico, entonces Así es. tenemos que estar muy alerta con eso. Se ha infiltrado demasiado. Por todo. En todo. Ujú. Sea Ujú. muñequitos, sea Se ha una normalizado. Se ha telenovela, normalizado. vemos la diferencia. O sea, yo solamente tengo 30 años y de cuando yo estaba en high school hasta ahora veo que ha avanzado demasiado. O sea, antes por lo menos mi mamá me tapaba los ojos por una escena de solamente besarse. Ujú. Ahora no, los niñitos de 6, 7 años, No, como ¿verdad? algo normal. Elsa, Let It Go, hablando de su ser, teniendo un noviecito a esa edad, ¿verdad? O sea, estamos viendo que se está infiltrando Así es. demasiado. Sí. Lo vemos en los datos que acabas de dar, Oscar, lo vemos así como, bueno, son visitas, a veces se cuenta como visitas hasta cuando tú das un clic equivocado, Ujú. pero es que Mm. los datos reflejan un consumo masivo, no Exacto. solamente Así es. por las Sí. visitas. Así es. Sí. O sea, hasta 2017 había un consumo de solamente en una sola página de más de 4.600 millones de horas viendo pornografía, lo que equivale a unos 17.000 vidas. Así es. 17.000 Así vidas, teniendo en cuenta que para los países que el índice de calidad de vida ronda hasta los 76 años, imagínate que más de 17.000 vidas han pasado Wow. Así es. viéndola, no Ya. que porque entraste a un sitio quizás por error, es que se mantuvieron allí. Y ese número ascendió muchísimo más Así es. Sí. en pandemia. Era alarmante ver Sí. Así es. cómo decían que así como se dispararon las ventas en Ujú. pandemia, se disparó el consumo de pornografía Sí. a toda hora. Así es. Sí. Así Que no es. tenían Y- nada que hacer. y- Todo y- en casa. Sí. Y Peor quiero, todavía. y quiero Ay, a las ay. personas que nos están viendo que este no es un episodio para condenarlos. No. Este es un Exacto. episodio para traer claridad Ya. y enseñarles a la luz de la palabra que sí podemos ser libres de la pornografía Ya. y que Cristo tiene la solución para ello. Así que yo quiero que Sí. presten mucha atención Sí. porque vamos a darle más que un significado a qué es la pornografía. Primero, la palabra pornografía, esa palabra en griego. Porno es una antigua palabra griega que significa pornea, Ujú. que se traduce como fornicación, inmoralidad sexual o prostitución. Y grafía, gráfica. Significa que pornografía es fornicación. Gráfica. Yep. Lo que ocurre cuando nosotros somos expuestos a la pornografía es que estamos consumiendo material que distorsiona un orden. Y la pregunta sería, ¿cuál es ese orden?
no únicamente un trastorno mental, psicológico y personal, sino que también trata de trastornar el diseño de Dios en base a la sexualidad. Mira, Oscar, haciendo un estudio, haciendo un análisis de lo que íbamos a hablar el día de hoy, estaba visitando la página del Instituto Cruz, que está en Guatemala, que es un instituto que se basa en estudios, formación y de programas para mantener la familia nuclear. Y la pornografía ataca la familia nuclear. Y me encontré con el dato de que este tema, o sea, estos asuntos de abocarnos a lo sexual, inició en la época del renacentismo, vamos a decir siglo XV, siglo XVI. Y en el tiempo del renacentismo, ¿qué es lo que buscaba el hombre? El hombre buscaba, y es lo que más se mueve, en apartarse más de lo divino y centrarse más en lo humano. Y cuando hablamos de lo humano, hablábamos de obras de arte, hablábamos de todo lo que tiene que ver con arte, pero todo inclinado al hombre. Y es en esa época que la clase baja empieza a disentir de la clase alta y la forma de criticar era haciendo pinturas de la clase política desnuda. Y allí empieza la exhibición. Antes se vio ese tema como para denigrar. Cuando tú mostrabas a alguien desnudo, mostrabas todo lo que era lo que ellos entendían. Sí. Sin embargo, fue pasando el tiempo, para el siglo XVII, en un estudio francés ya se empezó a hablar de pornografía. No se dedicaba solamente a denunciar lo que hacían los políticos desnudándolos en una obra de arte, sino que ya con estas obras de arte se publicitaba la prostitución. Y allí empieza la inclinación de hacerlo como una denuncia social, hacerlo como una publicidad de la prostitución. O sea que cuando hablamos de pornografía, no es bueno quedarnos solamente en su significado lacto, sino cómo ha sido utilizado los tiempos. Mira cómo empezó, como una denuncia social. Y luego se fue abarcando a lo sexual. Y es en estos últimos años, entonces, que no solamente se ha limitado a publicar la prostitución, sino que ya hace de lo sexual, que divinamente fue creado por Dios como algo tan especial, lo ridiculiza. Sí. Y, O sea, la razón, o sea, el origen de la razón es, trataron de avergonzarlos. De avergonzar. ¿Verdad? Y aquí vengo un poco con la Biblia. En Génesis vemos de que cuando Adán y Eva pecan, ellos se avergonzaron de su desnudez. Entonces, sabemos de que hay algo intrínsecamente dentro de nosotros. Sabemos de que nuestra sexualidad, nuestra apariencia, todo lo que es íntimo, tiene su lugar. Y si está expuesto, sabemos de que fue lo que trataron de hacer fue exponer. ¿Verdad? Y ese es el avanzamiento, si se podría decir así, de esa ideología diciendo, no, de lo que antes era vergonzoso es normal, debería ser normal. O sea, y incluso lo podemos ver cómo se está avanzando. O sea, niñas ahora se están vistiendo como mujeres adultas. No, pero van a ser mujeres, no importa. No, es que están en su etapa donde eso es privado y debería permanecer privado. Entonces, estamos viendo de que esto sigue avanzando y el problema de la sociedad hoy en día es de que saben que tratando de ser más reservado y más privado es más costoso, es más difícil, pero es más fácil ser abierto y todo eso. Sí, porque ahora, por ejemplo, se está tildando de estas mujeres que están, por ejemplo, en OnlyFans o que están... Y no tienen que estar ahí, puede ser incluso una influencer cualquiera de Instagram o de cualquier red social que expone su cuerpo, lo ponen como que empoderamiento de la mujer, como que ella está empoderada de su cuerpo, ella tiene esa fuerza de decidir lo que quiere hacer con su cuerpo. Y wow, no se están dando cuenta que están exponiendo toda su intimidad y es algo totalmente privado. Entonces ahora lo ven como, o lo quieren poner o tildar como que es el gran empoderamiento de esa mujer. Sí. Y lo que voy a decir va a ser un poco, no quiero que salga machista, pero lo que hace una mujer deseable es su privacidad. Sí, porque entonces incluso... eso es lo más tonto de ese movimiento, es no, al contrario, no te ves más atractiva exponiéndote, pero a la misma vez ellos piensan que eso es lo que es
más llamativo. O Lo sea, que es llama la atención. extraño, es tan para mí tonto. No, y entonces Sí. la pornografía hace que en el hombre se distorsione cómo percibe a la mujer y ya no la ve como ese objeto de amor, de compañera, de De cuidado. ayuda idónea, Exacto. de cuidadora, sino más que ya la sexualiza completamente y de hecho Ya. por ahí vienen también estos hombres que por eso abusan de las mujeres porque la ven como un objeto. Exacto. Y Ya eso la ha sido dejan. un tema de discusión. Lo he visto mucho sobre la mesa, el tapete, en los programas de televisión, en la radio, en los podcasts, cuando las mujeres dicen, yo puedo vestir como yo quiera, por como yo vista, tú no me puedes ofender, no me puedes tratar. Y muchos hombres Ujú. dicen, es que si tú muestras todo como algo natural, yo naturalmente como hombre voy a reaccionar. Es muy difícil que a un hombre que es muy visual no reaccione ante una forma de vestir de una mujer. Si se exhibe mucho, Ujú. el hombre, aunque quiera retenerse, el cuerpo va a reaccionar. Entonces, ahí llevo la crítica a como decía Renata, es muy difícil que tú exhibas todo lo que tengas y el hombre te respete, porque Claro. aunque Ujú. quiera, Ujú. naturalmente reacciona. Entonces, Sí. mira cómo se distorsionan tanto las cosas, como tú decías, George, cuando en un momento estar desnudo era algo que me mostraba, que Ujú. decía que mostraba mis defectos. Ahora, el mostrarnos desnudo es como un lujo. Miren qué abierta Claro. puedo ser. No Ujú. me importa Ujú. lo que Claro. digan, yo me Ujú. muestro como Claro. soy. Y es un engaño. Es Ya. un engaño, es Y, una bola de humo. y por eso nos damos cuenta cómo la sociedad ha ido en decadencia. Ujú. Porque todo esto que estamos hablando llega en parte a lo que hablamos en uno de los episodios anteriores, el globalismo. Ya. Ujú. Darnos cuenta cómo el empoderamiento de la mujer ha llegado a tal grado, por lo que hablábamos de OnlyFans, de es mi cuerpo y puedo hacer con él lo que yo quiera. Y lo que yo quiera los lleva a la degradación, a Ujú. tener que mostrarse Exacto. y Ya. ver lo sexual como otra manera de expresarse. Pero lo triste de todo esto es no darse cuenta de las consecuencias espirituales que generan esto, Ya. las Ya. consecuencias mentales, las Ujú. emocionales y las físicas. Ujú. Ya. Veíamos en la internet de lo que mencionamos también aquí en A Propósito, de esa joven que se acostó con 100 hombres porque quería romper un récord, específicamente de esa Ya. página de OnlyFans, donde ella hace miles de dólares mostrando este contenido. Ya. Y ella decía que lo hacía porque era una forma de ella mostrarse y que el mundo pueda ver que ella puede hacer con su cuerpo lo que ella quisiese. Pero en una entrevista que le hicieron recientemente, ella dijo algo que verdaderamente me impactó. Le preguntaron a ella cómo comenzó este deseo sexual. Mm. Y ella dijo, porque a los 11 años fui expuesta a la pornografía. Ya. Y ahí yo me di cuenta que el sexo no era nada más ni nada menos que una expresión. Ujú. Normalizó. Lo Ujú. Lo normalizó. normalizó. Eso comenzó Sí. a ocurrir en su interior. Y ojo para Ya. dónde vamos, ¿ok? Ujú. Comenzó a ocurrir en su interior. Ujú. Exacto. Y decía Gilda, que es la realidad, que nosotros los hombres somos visuales. Entonces la pornografía, que es fornicación Ujú. gráfica, lo que trabaja es con esa debilidad o con eso que el hombre tiene por tendencia, que es Lo que lo que gráfico. ve, lo gráfico, llama la atención. Sí. Pero miren esto, ok, el hombre cae por lo gráfico y estamos en una cultura donde la mujer quiere tener poder y quiere ser Parecerse. aclamada y Claro. quiere ser vista, ¿verdad? Ujú. Entonces miren el problema, lo gráfico del hombre y la mujer querer ser vista. Ahora, nosotros pudiésemos decir, ¿y qué dice el Señor? ¿Qué Mm. dice la Biblia Ya. acerca de esta fornicación gráfica? Porque nuestra sociedad dice que la pornografía puede ser usada como educación sexual. Ese es el Pero tema. claro. Ok. Ese es un tema que los médicos entienden que la Ya. pornografía no es un tema mental, no es una enfermedad. Lo ven como una actividad normal. Sí. Entonces, Mm. como todo, voy a hacer un poquito, como todo lo normal, cuando se abusa, se cae en un problema de adicción. Y todo Ujú. lo que es adicción Así es. muchas veces daña.
porque tú no Exactly. puedes dejar de hacer, tú Así dejas es. de Exacto. hacer cosas, tú desatiendes cosas principales por eso. Y eso es en lo social. Así es. Pero en lo físico, como tú decías, hermano Oscar, en lo emocional también hay sus llagas, porque en lo emocional el ser humano se hace un tanto asocial, porque Así es. todo Claro. lo puedo conseguir en mí Ujú. Sí. Claro. y en una pantalla. Sí. Exacto. Y Bueno, y dice la palabra en Primera de Juan 2:16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del Exacto. mundo. Mm. Por ende, cuando una persona es consumidora de pornografía, está dándole ese deseo carnal que el Sí. cuerpo le está De los pidiendo. ojos, sí. Y eso, y de Exacto. los ojos, eso no viene de Dios, no Ya. viene de Dios, está claro en la palabra, aunque no utiliza la palabra pornografía, te lo está diciendo, es un deseo de los ojos y es un deseo carnal. Ujú. Por ende, tú estás dando Cabida. cabida a ese deseo y estás cumpliendo porque sí, porque lo sentiste y quisiste complacer ese gran deseo, pero el eso cuerpo te lo que puede pide. generar una Exacto. adicción bastante grande. Sí. Y muchas veces, cuando hablamos de adicción, no es necesariamente una persona que se pasa 24 horas del día consumiendo este tipo de contenido. Puede ser una adicción simple de que tú todas las noches o, Ujú. no sé, 2 veces a la semana. Ya. Ya Ujú. eso es un tipo de adicción porque Ya. tu cuerpo te lo está pidiendo y tú lo estás complaciendo. Entonces no te estás dando cuenta que tienes una adicción y estás siendo esclavo Sí. de eso. Te está esclavizando a tú tener que consumir para poder sentirte bien y lo normalizas. Al final del día entiendes que eso es nada, parte de tu día a día, es natural. Los mismos médicos, los mismos psicólogos, psiquiatras dicen eso es algo del cuerpo natural, lo cual, ojo, sí, la sexualidad es algo natural del cuerpo, pero Dios es claro en cómo se utiliza la sexualidad y para qué es. Entonces la Exacto. pornografía distorsiona todo eso. Sí. Y yo creo que también es importante no ser tan pasivo, de decir, son solamente imágenes. No, nuestro gran predicador Jesucristo en su sermón en el monte, Mateo capítulo 5, dice, si tú simplemente viendo a la mujer y ya te estás, ya lo estoy parafraseando, básicamente la estás desnudando. Incluso en Deseando. griego eso es lo que Cristo está diciendo en tu mente. Ya estás poniendo ya pensamientos de acción sexual sobre una mujer en tus pensamientos. Ya caíste en adulterio. Así es. Sí. Entonces, Así de entonces, radical, así ¿eh? de radical. No, yo estoy haciendo extremo. No, es que Cristo fue. Cristo fue. Fue, Entonces, no, yo tú eres radical. No, Cristo fue radical, hermano. Entonces yo digo, si Cristo le dio tanto énfasis, incluso no sé quién, creo que fue Jesucristo también, que dijo, los ojos son las ventanas de nuestra alma. Sí. sí. Entonces yo digo, somos tan En Eclesiastés también Salomón dice, ingenuos. los ingenuos, ojos, sí. ya, de decir, no, son solamente de vez en cuando cosas que veo. No, lo más útil, incluso estaba viendo en Google, ¿tú sabes cuánto se demora una memoria pornográfica para que se Regenera. se olvide? se elimine. Se regenera, Porque sí. nunca se va a eliminar, esa es otra cosa, ojo. Eso queda en tu inconsciente. Eso queda Así es. contigo para siempre. Así Pero es. para olvidarte de esa imagen se demora 15 a 20 años. Imagínate. 15 a 20 años. Y esto es lo difícil. Y esto es lo triste de esta realidad. Porque los números y las estadísticas nos muestran la cantidad de personas que están hundidas en la pornografía. Y Oscar, mira, antes de que pasemos, mira, por eso digo que a veces el acceso a la droga es más difícil que el acceso a la pornografía. Por lo tanto, el desvincularte de la adicción a la pornografía es tan difícil. Porque, un ejemplo, Ujú. para la droga tú tienes que salir y comprarla. Tú tienes que ir a un Exacto. proveedor. Así es. Aún tú la tengas, tú tienes que comprar. Ujú. Pero la pornografía, me dirían, bueno, pero hay lugares que para entrar tú tienes que pagar. Pero la mayoría de lugares tienes acceso gratuito. Así es. Entonces, a veces tienes esa situación que para una tienes que ir al acceso y pagar, pero para esta no. Por eso es Ujú. mucho más difícil y es necesario ir a, como dice la palabra, como dice Jesús, esto es tan radical Ujú. que no, Yeah. no puede intervenir otra cosa que decirte radicalmente, si solamente la miraste y la codiciaste, Ya. estás Ya, cometiendo adulterio. pecado. Exacto. Y darnos cuenta cómo estas Dice, Gil de me ha ido industrias, con el español ahí. estas industrias han evolucionado. Sí. Porque en antes una persona tenía que ir a un sitio de estos donde vendían esas revistas, Ujú. los VHS, yo creo que
todos conocemos eso, ¿no? Los Los cassettes esos VHS por lo menos yo grandotes. sí. Los CDs, y tenías que exponerte. Y Yeah. llegabas a ese lugar Yeah. y en algunos te preguntaban si tenías tu identificación para decir que eras un mayor de sí, edad. sí. Hoy, Ya no. No, No. solamente tiene que Ya tener no. un un celular. clic te conecta con muchas páginas web y ahí comienza el consumo de estas cosas que son tan dañinas para los seres humanos. Pero miren, la pregunta que yo quisiera hacerle a ustedes también es ¿por qué caen las personas en la pornografía? Y lo primero que nosotros tenemos que darnos cuenta es que hay una realidad, Ujú. cristianos y no cristianos. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Exacto. La razón, la única diferencia es que el cristiano reconoce que hay pecado cuando Cristo Ya. nos enfrenta por medio cuando Dios nos enfrenta por medio de la palabra. Sí. Pero todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Ya. Otra cosa que nosotros tenemos que darnos cuenta también, que muchos caen en la pornografía por la soledad, por el estrés, por la Ujú. ansiedad, los Claro. jóvenes, los niños por la curiosidad, Sí. el acceso Por lo fácil que es fácil acceder, Claro. sí. y las heridas no sanadas. Sí. Entonces hay muchas razones, Sí. no únicamente por placer, Ujú. sino que hay muchas razones que llevan a esto y mucho más profundo. Gilda Sí. decía, en la pandemia fue el tiempo Ujú. donde más se consumió pornografía. Ya. Y la pregunta ¿por qué fue? Porque estaban tanto tiempo encerrados Exacto. y de Con un por sí fácil hay acceso, muchos aburridos. jóvenes Ya. con falta de identidad y propósito, Ujú. que buscan estar encerrados en su cuarto y no hacer nada. Y la pandemia ayudó a tal grado Sí. que los números se dispararon porque era lo único que se podía Ya. consumir. Sí. Y también vivimos en una cultura Ujú. que normaliza todo. Exacto. La pornografía hoy pareciera que es algo normal. Ujú. OnlyFans pareciera que es una forma de tú Ujú. poder expresarte en la cultura Sí. moderna. Pero la realidad, hermanos, Ujú. que nosotros no podemos decirle y aplaudir lo que reconocemos que está mal, Ujú. pero podemos usar estos micrófonos para poder traer claridad y luz a la realidad que esto genera Sí. en tu mente, en tu corazón y en tu vida Ya. espiritual. Nosotros tenemos que darnos cuenta de algo. El ataque tan grosero, tan directo que tenemos, pero hay un ataque muy directo a los niños. No sé si fue que Josh que habló de cómo vestían a las niñas. Por ejemplo, yo tengo una hija y le compro ropa online y hay páginas que yo tengo que darle a seguir porque como, pero esta ropa parece para mí, esta ropa Ya. parece para Sí, mí. ya. Pero sí. si a mí me ponen esta ropa, yo para mí no la compro. Ujú. Y le doy. Y cuando tú ves, los modelos son Ya. niñas. Son niñas que no Ujú. superan los 7 Mm. años. Claro. Y yo a veces pienso, Wow. si esto soy yo que lo estoy viendo con mis ojos de mamá, de Wow. madre de una niña de 7, ¿cómo lo verá un hombre con una situación Mm. mental? Sí. Óyeme, es tremendo cómo las paran, cómo le hacen hacer gestos Sí. y cómo muchas veces en las redes sociales tú ves niñas que hablan Sí. como adultas. Sí. Entonces, ese es un punto que también hace que la pornografía es la hipersexualización Exacto. Ya. de las personas y específicamente de los niños. Y Ujú. yo, para hacer de lo general a lo específico, de las niñas, porque Ujú. con la ropa de los niños sigue siendo como igual. Claro. Es más Ujú. Pero tradicional. con las niñas Sí. es algo horrible lo que Bueno, está pasando. bueno, no es coincidencia que la mayoría de los agresores son hombres, ¿verdad? Entonces, Sí. es muy simple, ¿verdad? Entonces yo digo, ahora, no estoy diciendo, oh my God, todo hombre que ve pornografía es un agresor. Enfermo, ¿no? un agresor. Claro, No, un no agresor. lo es, no. Pero hay estadísticas pero si que muestran si tú eso. investigas la mayoría De de los pedófilos, agresores, sí. la mayoría de que han cometido acciones de violación, toda cosa perversa que podrías imaginarte de una violación Ujú. de hombre hacia una mujer, hay algo en común. Todos ven pornografía Ujú. de una manera extrema. Entonces, una cosa que quiero agregar a eso es tenemos que ser muy sabios como cristianos, y le estoy hablando a los líderes de iglesia, a lo mejor me estás viendo. Sí, la pornografía es malo, pero a la misma vez tienes que esperarte que es muy común en los jóvenes, es muy común en los hombres. Entonces, que no sea un tópico de tabú, sino al contrario, usa ese momento para
corregir, para no solamente dile, no, para de ver pornografía. No. ¿Qué es lo que te está pasando interiormente? Porque la pornografía es solamente una expresión de algo interno. Entonces, yo creo que, y eso es lo que a mí me faltó cuando era más joven, yo creo que la hiper espiritualidad de, pídele, ora que eso se vaya. No. Sí. No puedo, necesito guía, necesito cosas prácticas, necesito la guía del Espíritu Santo en cuestiones de cómo evitar. Y yo me recuerdo un pequeño testimonio, yo me recuerdo cuando estaba tratando de parar de ver pornografía cuando era joven, mi papá tuvo que tomar acción. Porque primero que todo, si estás buscando libertad de pornografía, tienes que ser honesto contigo mismo. Dios no puede sanar a alguien falso. Entonces, a mí me tocó ser honesto con mi papá. Y mi papá, mira, yo estoy viendo pornografía. No, en serio, ok. De una, me quitó computadora, me quitó mi celular. En las noches te va a quedar dormido en la sala ahora de ordenar. Yo, pero papá, Él como no, padre, hay que hacer cosas prácticas. Hacer, claro. Y lo que me encanta de mi papá es práctico y espiritualidad. Después de eso, puso sus manos, me enjuagó con aceite. me están entendiendo. Entonces, yo soy pentecostal, pero soy práctico. Soy doble P. Práctico y pentecostal. Yo creo firmemente, así como hablas lindo en lenguas, así mismo puedes hacer cosas prácticas para solucionar cosas. Y mira que hablando del silencio, de que tienes que ser, David en el Salmo 32 dice, mientras callé, exacto, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O sea, hay que, por eso voy, como líderes, como parte de la iglesia, tenemos que ser abiertos en que esto es un problema, primero, pero antes de ser un problema, es una situación por la que pasan todos los jóvenes. Claro. Tú no puedes llegar y decirle, como tú decías, mira, entonces tú estás pecando. No, tienes que ir desde el punto de vista que naturalmente ellos no saben cómo lo van a guiar. Si encuentran un consejero que lo que hace es que le incrimina. Y para terminar el punto mío era, la razón por qué yo estaba viendo pornografía, después me descubrí, no, es que tenía falta de identidad y simplemente necesitaba pasar más tiempo con mi papá. Y el resultado, o sea, ¿me entiendes? Entonces, la pornografía es simplemente eso, es una expresión de interior. Sí, empieza algo así. Luego se vuelve todo un problema cuando tú no lo agarras de la raíz. Pero no lo puedes hacer solo. Exacto. Necesitas acompañamiento. Y aquí voy a volver al punto que hablábamos que cuando vayas a elegir pareja, cuando tengas problemas en tu matrimonio, cuando tengas... Siempre ten a mano una persona con la que tú puedas hablar, con la que tú le puedas decir, oye, este gran hombre que soy, esta gran mujer que soy, está lidiando con esta situación. Una persona que no te juzgue y que te lleve a la palabra, que es lo principal. Así es. Bueno, hablando de daños ocultos, porque esto es muy importante, creo que ya tocamos el primero. A nivel personal dijimos que afecta el cerebro, que es como una droga y que genera dependencia. Pero ustedes saben que la pornografía también afecta el matrimonio. Oh, yeah. ¿Ok? Yeah. Infidelidad emocional. Yo he escuchado personas que dicen, no, pero yo no engaño a mi esposa. Yo únicamente no lo ven como un engaño. Yo únicamente miro pornografía. Conozco un caso de un hombre de casi 40 años y él fue expuesto a la pornografía a la edad de 10 años. Y tenía 40 años, estaba casado, tenía hijos y todavía buscaba lugares ocultos para poder ver pornografía. Al final este matrimonio terminó en divorcio porque ella dijo lo que él está cometiendo es adulterio. Claro. Y la mayoría de hombres, voy a poner a las mujeres también en ese sentido, los que ven pornografía luchan. Hay algo que científicamente está conectado con ¿cómo se dice? Dopamine effect. Dopamina. Exacto, que está conectado con tu sexualidad, no es coincidencia. Entonces, de ahí viene lo que es una erección, o lo que te enciende, digamos, pongámoslo así. Yo he escuchado tantos hombres, lo mismo, que dicen, están con sus esposas, pero tienen que ver pornografía antes de tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque su esposa no es suficiente. Y es una triste realidad. Se alimentaron de la pornografía. Exacto. Y con eso fue que aprendieron sobre la sexualidad y entonces eso distorsiona lo que es la sexualidad en sí y lo que es el acto sexual en sí en un matrimonio. Por ende, tú en el matrimonio buscas, trata de buscarlo, no lo tienes, no lo encuentras, pues lo buscas en la pornografía. Exacto. Así eso no es nada, es algo normal. Y eso es lo peor. Tú ahí veces... aprobando eso, mujer, tú. Sí. O sea, ¿qué estamos haciendo? Así es. Así es. Yeah. Eso es lo triste. Y mire, y médicamente dicen que cuando el hombre consume
mucha pornografía al final va a terminar con daños físicos, Yeah. como es la eyaculación precoz, Exacto. Sí. como es la Yeah. falta de deseo sexual. ¿Por qué? Porque de tanto Ujú. consumir pornografía ya nada les satisface. Exacto. Ok, otra cosa que nosotros nos damos cuenta, los daños ocultos, nuestros jóvenes. Yeah. Los jóvenes de hoy en día, esto comienza, yo les había dicho al principio cuando hablamos de las estadísticas, a la edad de 12 años. Yeah. O sea, nosotros, y bueno, yo no pensaría, espero en Dios que Dios me ayude en eso, de no darle un celular a mi hija Ujú. a una edad muy temprana. Mm. Pero yo conozco niños o jovencitos que tienen 12 años y tienen celular. Pregunta es, ¿ustedes entienden, padres, que no solo le estamos dando un instrumento para información, sino que puede ser un instrumento para destrucción también? Yeah. Por eso nosotros como padres tenemos que estar muy involucrados en el crecimiento de Sí. nuestros Yeah. hijos y en ese teléfono nosotros poner restricciones, Ujú. porque esto Yeah. no solo sirve para instruirlos, puede Sí. también llevarlos a la destrucción. Y Sí. recuérdense, son niños, no son adultos. No, es que hay que darle privacidad al niño. Ninguna No, privacidad. el niño no tiene privacidad mientras está en la casa del papá. I'm Tú tienes sorry. toda autoridad, todo derecho de bloquear lo necesario ¿Qué para la opinas? santidad ¿Qué de tu opinas? hijo. ¿Qué opinas, Esto es Renata? Ninguna privacidad, I'm sorry. Esto es tan... mira, existe. Yo, mis hijos Esto lo es- Párala saben. con eso. Yo no lo dejo tranquilo a esto ellos. es tan, Me vuelvo tan, loco, tan loco. fuerte. Mira, la familia es algo tan privado. Yeah. Sin embargo, el aparato estatal está formado Mm. como si fuera una familia. Mm. Una gran familia donde el Estado es el padre y Ujú. tutela todos tus derechos. Y Sí. es algo tan así. Alguien daba un ejemplo esta semana que me gustó mucho y lo voy a utilizar. No recuerdo su nombre para no, pero lo voy a utilizar. Es tan así que si tú estás en una casa y tú sobre tu casa colocas mucho peso, una casa unifamiliar, y tú sobre tu casa colocas mucho peso, el Estado puede llegar a tu casa y decir, mira, Oscar, se te va a caer la casa encima con todo ese peso. Sí soy yo, es mi casa, es mi vida. No, es que yo garantizo tu vida y como Estado te digo, sal, quito el peso y te Y entro entra. porque tengo que cuidar tu Mm. vida. Ese es el Estado. Así mismo es en la casa. Si el Sí. Estado, Así es. un hombre que quizás tú no votaste por él porque no te gusta, pero está ahí y tutela tus derechos, ¿por qué tú como padre no puedes entrar a la habitación de tu hijo y decir, no, espera, hasta aquí? Yo comentaba con los muchachos de una conocida que tengo que me encanta cómo ella lleva esa dinámica con sus hijos. Y ella, hasta cierto tiempo, tienen internet en la casa y ella tiene su parent control, ella tiene todo. Ya. Y son niños Ya. grandes. Sí. Porque y ella dice, es que mientras estén en mi casa, yo soy la que debo asegurar Sí. que ellos están viendo, Claro. que ellos hacen, Sí, dónde sí, sí. Su van. salud Sí. mental. Nadie lo Y va a déjame hacer. decirte algo, Ujú. padre, mamá, si me estás escuchando, yo soy padre joven todavía, no soy un experto, pero yo ya estoy practicando medidas extremas. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en Es momentos un mundo extremos. extremo. Sí. No, es que Sí. antes no, a mí nunca me... Claro que no, porque a lo mejor la pornografía no era al extremo de en ese tiempo. Claro. Ahora sí lo es. Ahora sí lo Ahora es. tienes que ser más cuidadoso, tienes que pensar más allá, tienes que ver más allá. Ujú. Y sí que hay que proteger. Me encanta lo que Cristo dice sobre los niños. Dice, cualquier persona que hace tropezar a los pequeños es Ah, es mejor, uno de mis es pequeños. mejor que ellos se amarren con un Ujú. anchor, ¿cómo se dice en español? Ay. Una piedra de Una, molino. una ancla que se lo pongan en el cuello y que se lo tiren al río, o sea, al mar. Para que, o sea, no, Muérete. tenemos que cuidar la inocencia de nuestros hijos Así a es. todo costo. Sí. Así es, así Así es. es. Y también darnos cuenta que el último que vamos a tocar también, el daño oculto en el ministerio. Lamentablemente, líderes que viven con vergüenza y una Ya. doble vida. Ujú. Sí. Así Ya. que esto no es únicamente algo que ataca a las personas que no conocen del Señor. Ya. Esto también ataca a personas que viven y sirven en el ministerio. Ya. Escuchamos de una estadística que dice, de acuerdo al algoritmo, que el día que más se consume pornografía es el domingo, Ya. pero Vaya, más, tú ves. más profundo allá, Ya. que las personas que más consumen pornografía, y esto dice el algoritmo y estas estadísticas, se denominan cristianos. Ya. Así Ujú. que esto ataca a todo el mundo. Ya. Por eso nosotros tenemos que estar siempre alertas, atentos. La palabra de Dios nos despierta, pero nosotros tenemos que incomodarnos por medio de ella para poder ser sabios a la hora de invertir nuestro tiempo. Y
la última pregunta es cómo vencer la pornografía. Y aquí vamos a tocar 6 pasos. Y aquí lo vamos a hacer en conjunto. 6 pasos. ¿Cómo vencer la pornografía? ¿Ok? El primero es que tenemos que reconocer el pecado y arrepentirnos. Yeah. La palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 9, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo Yeah. para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Reconocer es muy importante. Primer paso. Es como la respuesta al Salmo. Mientras callé y Jesús dice, confiésalo, porque Él es fiel y justo para perdonar. ¿Cuál es ese segundo paso para seguir hacia adelante y vencer la pornografía? Llena tu mente de la palabra. Ajá. Hablábamos en una de nuestras entregas del Salmo 1, de que el árbol, de que el cristiano que medite en la palabra de día y de noche es como árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces creo que la solución a muchos de nuestros problemas, para no ser muy, pero voy a decir que a todos, es el meditar en la palabra. Así es. Sí. El recordar qué nos dice Cristo, qué me dice el Señor. Me siento hoy avergonzada porque tengo esta situación, Yeah. pero Él me dice, confiesa tus pecados. Ujú. Confesé mi pecado y es verdad que, pero recuerda lo que dice Pablo. Ujú. Nuestro Dios nos ha dicho, nosotros somos como un instrumento de barro, o sea, somos débiles, Así es. estamos Yeah. propensos Así a caer, es. pero Él nos fortalece, Sí. Así aunque es. caigamos, Él nos levanta. Sí. Ese es nuestro Cristo. Entonces, ¿cómo puedes? Medita en la palabra. Así Yeah. es. Deja el tiempo de ocio. Cuando sientas que vas a correr, ve, Sí. Así es. agárralo. Sí, así es. Llévala a tu mente, como Ujú. dice Deuteronomio. Escríbela en la Ujú. mano, llévala en Ujú. tu frente, ponla a la Medítala puerta de día la y casa. noche. Medítala de día y Yo- noche. una vez- Efesios capítulo Ajá. 4, versículo 23 al 24 Sí. dice, y Yeah. renovaos en el Exacto. espíritu de vuestra mente Ujú. y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia Justicia. Y en la y santidad de la verdad. ¿Cuál es el paso número 3, Josh? Y ese es estamos hablando sobre la honestidad todavía, ¿verdad? De los pasos, los Perdón, pasos que perdón, tenemos que dar. Yo quería ¿Cuál es el estar- tercer paso Bueno, si, como, si tú me permites, yo como diría- consejo práctico? sí? Yo diría, y perdóname Josh No, que no, te tranquila. interrumpa, sería hablar con alguien de confianza. es. Sí. Buscar a Yes. tu pastor, a tu mentor, algún amigo que sea maduro en la fe, alguien que te pueda dar un consejo por los caminos correctos. Háblalo. Aislarte es alimentar al pecado. Ujú. No te Exacto. quedes callado, no te encierres. Y no, Así no es. pienses que hablar de esto es algo vergonzoso. Puede ser vergonzoso en el momento, pero no importa. Eres un ser humano, te puedes equivocar. Háblalo. Eso es lo más importante. Sí, a mí me encanta lo que dice el proverbio. Rey Salomón dice que la honestidad o una respuesta honesta es como un beso en los labios. Y sabemos de que es algo íntimo. Y sabemos de que yo tengo muchos colegas que me han dicho, bueno, si Dios sabe todo, Ujú. ¿por qué tengo que confesarme? No, Así no, no. es. Dios sí lo sabe todo. Pero hay algo sobrenatural y espiritual que cuando tú confiesas con tus propios labios, Ujú. algo sucede, hay libertad. Confiésalo es. a Dios y confiesa a quien tú puedes confiar. Paso número 4, establece límites y elimina accesos. Muy importante, Exacto. hermanos, Yeah. hermanas, tú que me estás viendo. Si tú sabes que estás lidiando con la pornografía, no estés en lugares solos, Que te Solo. expongan. que te exponga. Si tienes una computadora en el cuarto, sácala. Y si tienes un celular, ponle restricciones. Tú mismo ponte tu Huye, parental. huye, Ujú. huye y deja atrás todo lo que sabes que te lleva a ver pornografía y que te lleva a ese punto de tener que consumirla. Yeah. Número 5, ocupa tu vida con propósito. A mí me encanta esto. Porque el rey David cayó en adulterio porque se quedó en casa en vez de ir a guerra. Ujú. Porque vio a la esposa, no sé cómo decirlo en español, a Bathsheba. ¿Cómo se A dice? Betsabé. A Betsabé, Betsabé. ¿viste? Entonces, hombre, si tú no estás ocupado y no estás siendo proactivo en tu Proactivo. responsabilidad, lo más probable es que vas a caer. Y sabemos que la pornografía te está esperando a la vuelta de la esquina. Ujú. Si no, Así si no es. eres un hombre proactivo. Así. Ocupa tu vida con propósito, paso número 5. Creo que es muy importante que nosotros entendamos, y lo decía Gilda, el ocio. El Yep. ocio nos Ujú. lleva Sí. a tener La que puerta. buscar otras cosas para poder distraernos. No. Ocupa tu vida. Hay muchas cosas que tú Yeah. puedes hacer. Lee, Yeah. busca a personas que puedan edificar tu vida. Si Yeah. tienes una iglesia, busca tu comunidad de fe, pero Yeah. no estés solo. Y la última, y muy importante también, busca ayuda profesional Yeah. si es necesario.
La ayuda profesional, hermanos, es importante cuando hay cosas que se salen fuera de nuestras manos. Ya. Así que la ayuda espiritual, fundamental. Leer la palabra, importante, pero también la ayuda profesional. Juan capítulo 8, versículos 36 dice lo siguiente: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ya. Podemos experimentar libertad únicamente con Jesús. Y me gustaría regalarte esta última frase y pasamos al minuto. Hermanos y hermanas, no podemos estar en dos aguas. Si has decidido seguir hacia adelante, no mires hacia atrás. La pornografía siempre va a estar a la orden del día en todo lo que nosotros veamos, conciertos, como decía Renata, en la televisión siempre vamos a estar expuestos a esto. Pero si has decidido caminar con Cristo, deja todo atrás. Él sí puede hacer que tu vida experimente libertad. Te regalo esta frase: Dios no puede ser tu fuente de paz cuando el mundo es tu fuente de satisfacción. Dios no puede ser tu fuente de paz cuando el mundo es tu fuente de satisfacción. Encuentra satisfacción en la palabra y tu vida será edificada. Ya. Ahora sí, Josh. Josh, Yo tengo el Todo privilegio tuyo. hoy. Tuve el tienes el privilegio. privilegio. Ok, Nos vamos. Jesucristo dice que Él es el príncipe de paz. Y para tener paz que viene de un príncipe, te tienes que someter. No esperes paz si tú no estás dispuesto a negarte a ti mismo, a buscar ayuda, de ser honesto. La pornografía ha contaminado nuestra cultura de tal modo que pensamos de que libre de expresión de nuestro cuerpo, de actuar como queremos con nuestro cuerpo, no es libertad. Al contrario, te estás esclavizando aún más. Pero gracias a Dios que Dios es el que controla los tiempos y estás a tiempo de arrepentirte, de buscar ayuda, y hay esperanza en solamente un rey, en un príncipe, se llama Jesucristo. Gracias, familia. ¿Te quedó? ¡Pum! Y me quedó más. Mira, ya lleva en el cuarto, quinto episodio y todavía no has hecho esto. Mira, dale un like, comenta, dale a esa campanita para que no te pierdas ningún episodio. Así que no voy a hablar más. Deja tu comentario. Nos vemos en el próximo episodio. Peace.